Qué bendición. La palabra de hoy está en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo del 16 en adelante. Y esto se ha convertido en una serie acerca de la vida de Salomón. Y por unos días, según nos dirige el Espíritu Santo, vamos a seguir hablando de Salomón. Tengo mucha carga con Salomón porque es sencillo. Salomón es un prototipo de Jesús. De hecho, Jesús se refirió a Salomón cuando habló acerca de la reina de Saba en el Nuevo Testamento, que juzgaría a esa generación. Y cuando terminó de decir eso, dijo, y he aquí, ahora está aquí más que Salomón, refiriéndose a él mismo. Ahora está aquí uno más grande que Salomón, refiriéndose a sí mismo. Así que cuando hablamos de Salomón y cuando leemos en el Antiguo Testamento acerca de Salomón, nos estamos, hermanos, dando cuenta de que es un tipo. Y un tipo es una figura de lo que había de venir. Igual que hay tipología, hay figuras en el Antiguo Testamento, personas que figuraban lo que habría de venir. Ya sabéis que la Biblia tiene un epicentro, que es Cristo. Cristo es el centro de toda la Biblia. El centro de toda la Biblia. ¿Quién es? Cristo. Cristo es el centro. Cristo es nuestro centro y el centro de toda la Biblia. Entonces, cuando se habla de, por ejemplo, de Abraham, el padre de la fe, se viene al Nuevo Testamento y Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, es un prototipo de Cristo. Cuando se habla de José, ¿verdad? José, amado por el Padre, vendido por sus hermanos por unas monedas de plata. José, que se puso en el segundo del reino, entonces un prototipo de Jesús. ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos, hermanos, acerca de la roca que dio agua en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, es símbolo de Jesús. Cuando hablamos del sumo sacerdote vestido para sacrificar, hablamos de un prototipo de Jesús. Cuando hay un cordero en el Antiguo Testamento que está siendo sacrificado para perdón de los pecados, nos vamos al Nuevo Testamento y Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios, que quita, refiriéndose a Jesús. Entonces, cuando hablamos de Salomón en el Antiguo Testamento, estamos hablando, hermano, de Jesús en el Nuevo Testamento, el contenedor, el poseedor, el dueño absoluto de toda la sabiduría. Amén. Y es por eso que hoy vamos a leer con esa dirección, en esa línea de pensamiento, la palabra de Dios relativa a Salomón. Y en el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 16, dice así: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. ¿Mujeres qué? Y se presentaron delante de él y dijo una de ellas, ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que este estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era
el hijo vivo, habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¡Qué bonito! ¡Gloria a Dios! La gran historia de la sabiduría que Dios dio a Salomón. La sabiduría de Salomón, hermanos, se hizo legendaria y ha llegado hasta nuestros días. Este pasaje es del todo conocido, utilizado por diferentes autores de todos los tiempos. También escultores, pintores, poetas han utilizado este pasaje para destacar la sabiduría. Esa capacidad que puede desarrollarse en la vida del ser humano y que es conceptualizada en el diccionario de la Real Academia Española, haciendo referencia al nivel más elevado del conocimiento. Sabiduría no solamente implica conocimiento, sino la habilidad de aplicar el conocimiento para alcanzar el éxito. Sabiduría implica destreza, habilidad, implica algunos detalles, hermano, como aptitud excelente. Sabiduría es ese elemento vital para poder lograr los sueños correctos que el hombre tiene. Hermano, sabiduría tiene una serie de connotaciones tan importantes y tan necesarias. Y es del todo, hermano, necesaria para el desarrollo de la vida, de la familia, de la persona, de la sociedad y de nuestro mundo. Nuestro mundo, hermano, adolece de sabiduría porque sencillamente adolece del temor de Dios. Porque la misma Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero es aquí, hermano, una persona que teniendo necesidad de este elemento tan importante que acabamos de conceptualizar, la sabiduría, lo pidió a Dios. Porque es de Dios quien viene. Es de Dios quien viene la sabiduría. Y la Biblia dice en la epístola del apóstol Santiago, dice: ¿está alguno falta de sabiduría? Es una pregunta. ¿Está alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual le dará abundantemente. Yo no sé si alguna vez usted ha dicho: Señor, necesito sabiduría. Necesito sabiduría porque no sé cómo criar a mis hijos. Necesito sabiduría porque no comprendo a mi mujer. Necesito sabiduría porque no aguanto a mi marido. Ay, ajá, ajá. Mira, nos soltamos el moño, ¿eh? Necesito sabiduría, Señor, para aprobar en la universidad. Necesito sabiduría para proveer a mi casa. Necesito sabiduría para aguantar al vecino o para soportar al jefe. Necesito sabiduría, Señor, para manejarme de forma correcta, para desarrollar mi empresa. Necesito sabiduría. Y entiendo que no me vale con el conocimiento, sino que tengo necesidad de sabiduría. ¿Está alguno falta de sabiduría? ¿Sabe que es una pregunta que lo que hace es despertar en nosotros la realidad de que todos lo necesitamos? ¿Quién no va a necesitar sabiduría? Pero solamente se le otorga a quien la necesita y a quien la pide. Porque la sabiduría no se le da a quien no la pide. Al que se la sabe todas, al que cree que la tiene, no se le da. Mire, se le acercó un profesor a Gandhi y le dijo: señor Gandhi, si usted fuera por un camino y se encontrara dos bolsas,
una llena de mucho dinero y otra llena de sabiduría, ¿cuál bolsa cogería usted? Y dice Gandhi, la del dinero, claro. Y le dice él, ¿está seguro? Claro. Y dice el profesor, pues yo cogería la de la sabiduría. Y dice Gandhi, me parece correcto, porque cada uno recoge lo que necesita. Casi un chiste, ¿verdad? Casi, estoy seguro que Gandhi, no quiso decir que tenía mucha, sino que necesitaba dinero en ese momento. Pero saben, hermanos, que todos necesitamos sabiduría. Todos necesitamos sabiduría. Porque, desde luego, que la sabiduría, como dice Proverbios, hablando Salomón, como dice Proverbios, es más preciada que el oro y que las piedras preciosas. Desde luego que la sabiduría es muy importante, pero esto era un chiste de algo que le ocurrió a Gandhi. De manera, hermanos, que cuando hablamos de esto, hablamos de lo que Jesús quiere hacer en nuestro corazón, de ese prototipo en Salomón que se levanta para decirnos, yo quiero que usted sea sabio y que su vida sea diferente. Vamos a encontrar mucha sabiduría y yo tengo hoy el deseo, hermano, de que usted pueda, junto conmigo, mirar y que aprendamos y que salgamos de aquí enfocados hacia luchar por una vida más sabia que proporcionará mayor excelencia y felicidad a nuestra familia, a nuestra propia vida, a los que están a nuestro alrededor. Y la primera cosa, hermanos, que necesitamos es la sabiduría de Jesús para ayudar a quienes lo necesitan. La sabiduría no es egoísta. La sabiduría de Jesús, la sabiduría que Salomón recibió, la recibió para hacer juicio y justicia para su pueblo. Recuerde lo que él oró. Recuerda aquella petición que hizo, lo hablamos hace poco. Y él dijo, Señor, dame sabiduría para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal y ayudar a tu pueblo. La esencia de la sabiduría se consigue cuando se quiebra el egoísmo y podemos, hermanos, tener esa capacidad, esa sabiduría para ayudar a otros. Mire, Salomón estaba sentado en su trono, hermanos, y ahí en el trono de Salomón, que era de oro, que tenía a sus lados, hermanos, tenía así, dos leones. ¿Dos qué? Leones. Y habían 6 gradas. Para llegar al trono de Salomón habían 6 gradas. Y al final de cada grada había un león en cada grada. ¿Cuántos leones habrían del lado derecho? 6. ¿Y cuántos leones del lado izquierdo? 6. Y llegaron allí, al borde del trono, 2 mujeres. Dice la Biblia que eran 2 mujeres rameras. ¿Sabe qué quiere decir esto? No que llevaban ramas en las manos, por si acaso. Eran prostitutas dedicadas a vender su cuerpo a cambio de dinero. Yo enseguida que leí esto, hermano, me pregunté, wow, acaba de salir la reina de Saba de estar con el rey, que le ha traído un cargamento de oro, de especias aromáticas, de joyas. Sale la reina de Saba con su séquito real, elegantemente vestida. Una mujer, dicen que era guapísima. Y entran 2, con respeto y cariño, entran 2 prostitutas peleándose. ¡Ah! 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 ¡Ella! ¡Ella! Entonces, cuando yo leo ahí, hermano, cuando yo comienzo a leer la palabra y dice, en aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras. Impresionante, hermano. El rey estaba allí para recibir tanto a la reina de Saba, que venía con los camellos cargados, como para recibir a 2 prostitutas. Y pregunto yo, hermano, ¿será que el rey se rebajaría atendiendo a esas mujeres?
¿Atendería el rey de España a 2 prostitutas? No me conteste. Dios quiera que el rey pueda escuchar este mensaje. ¿Atendería, hermano, atendería el presidente de la Comunidad de Madrid a 2 prostitutas? ¿Atendería atendería el concejal de turno a 2 mujeres que se vienen peleando por causa de una situación y que tienen una moral totalmente recriminable, que tienen una bajeza de actitud horrible? Pues Salomón sí. Pues Salomón sí. ¿Saben por qué, hermano? Porque él sabía que lo que había recibido, lo había recibido para ayudar. Para ayudar. Y no hacía acepción de personas. No hacía distinción de personas, no hacía distinción de clase. Y me gusta mucho, hermano, esta primera cosa que nos enseña la palabra, y es a atender a la gente que está a nuestro alrededor. Como iglesia, hermano, tenemos que amar a las personas, porque tenemos que entender que Dios nos dio la vida para bendecir a otros. ¿Para bendecir a quién? A otros, hermanos. Nuestros dones, talentos, ministerios, nuestras habilidades, nuestras finanzas, nuestros trabajos no se nos concedieron para el egoísmo. Se nos concedieron para compartir, para amar, para bendecir. Sí, sí, hermano. Y es hermoso pensar que Dios nos dio cosas para compartir con otros. La esencia de la sabiduría es que fue otorgada para ayudar a quienes lo necesitan. Y ya me impresiona el pasaje cuando habla de que 2 rameras. Hice una lista ahí de cosas que eran. Eran terribles, hermano. ¿Sabe que eran terribles? Eran rameras, mentirosas, descuidadas, dormilonas. Eran, hermano, gente de baja calaña. Sí, se lo voy a ir diciendo poquito a poco, pero quiero que asuma en su interior esta realidad. Un escritor, poeta, filósofo llamado Raleigh Waldo Emerson dijo: nadie ha aprendido el sentido de la vida hasta que ha sometido a su ego para servir a sus hermanos. Usted necesita aprender el sentido de la vida, y más como cristiano. Hermano, es importante que sepamos que mi hermano me necesita. Mi hermano me necesita. Cuando usted comience a juzgar y a condenar a los que tiene a su alrededor, cuando usted comience a señalar el pecado, la falta, la debilidad, el error de su hermano, se estará dando cuenta que su vida se ha engrandecido para con su hermano, que se ha convertido en un juez para su hermano, que usted cambió los papeles y que entró en el espíritu de Caín. ¿En el espíritu de quién dije? De Caín. ¿Saben qué dijo cuando Dios le preguntó a Caín por Abel, su hermano? Dijo: Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Hermano, yo quiero que esto se quede grabado con fuego en su corazón hoy. Con fuego. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Dios le preguntó. Y le preguntó a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Y saben qué respondió el Caín? Dijo: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Su corazón estaba podrido. Su corazón egoísta, hermano, le había vendido, le había traicionado, lo había matado. Y Dios le preguntó eso para que quedara grabado por el resto de las escrituras y de los tiempos, porque tú fuiste creado para guardar a tu hermano. Fuiste formado para cuidar, no para condenarle, para ayudarle. Hermano, Jesús se inclinó y lavó los pies de sus discípulos, que estaban ¿qué? Sucios. Estaban sucios los pies de sus discípulos, hermano. Y no le dé tanta interpretación de la humildad de Jesús, de la grandeza de Jesús. Jesús se hizo grande cuando lavó la suciedad de su hermano. Y usted aprenderá a ser grande cuando entienda que todo lo que se le ha dado, que todo lo que tenemos como iglesia es para servir, hermano. Y que hay muchas cosas que tenemos que modelar para servir mejor.
La sabiduría ha sido otorgada a la iglesia, ha sido otorgada a la vida del cristiano para ayudar a mi madre, para ayudar a mi padre, para ayudar a mi hermano, para ayudar a mis hijos, para ayudar al de la calle, al necesitado, para escuchar al anciano, para oír, hermano, la queja de aquel y la debilidad del otro. Y un corazón fuerte escuchará la debilidad y comprenderá, empatizará y pedirá perdón por el pecado del hermano en vez de condenarle. Qué fácil es decir, es que estoy decepcionado porque creyendo que este se iba a portar bien, se porta mal. Hermano, ¿pero qué te pasa? ¿Que tú no has fallado nunca o qué? ¿Que tienes la piedra para lanzarle? Tira piedra. Que todo lo que tú hagas luego tendrás que recoger. Todo lo que siembres luego tendrás que recoger. Y no fuiste creado para eso. ¿Sabe qué dijo Jesús a sus verdugos? Padre, perdónales. Eran sus verdugos, hermano. Se estaban burlando, le escupieron de mala manera. Impresionante eso, hermano. Necesitamos sabiduría, hermanos, para ayudar a quienes lo necesitan. Necesitamos sabiduría, esa que Jesús tiene, esa que Salomón vivió, para descubrir la verdad espiritual de cada uno, la verdad moral de cada uno. Necesitamos sabiduría, hermanos, para ahondar en el corazón de las personas y descubrir que necesitamos más de Dios, para descubrir la realidad espiritual en la que vivimos. Hermanos, nosotros tenemos necesidad de Jesús, nosotros tenemos necesidad de Dios, de cambio, de transformación, pero solamente seremos saciados si tenemos, hermano, evidencia propia de que lo necesitamos. Escúcheme, voy a explicárselo un poco mejor. Nadie cambiará si no se da cuenta que necesita cambio. Hermano, usted solo va a la gasolinera cuando le falta la gasolina. Usted normalmente come cuando le da el hambre. Y usted va al médico cuando está enfermo. ¿Y sabe cuándo recibe ayuda? Solo cuando la pide. Y solo cuando usted se entera. Atención, hermano. Solo cuando usted se entera que necesita ayuda, entonces lo tiene. Pero para que usted sepa que necesita sabiduría, para que usted sepa que necesita ayuda de Dios, usted tiene que reconocer su necesidad, su realidad moral, su realidad espiritual. Y ahí estaban dos prostitutas frente a Salomón gritándose la una a la otra. Eran mentirosas, hermano. Eran terribles estas rameras. El versículo 16 dice primero que eran rameras. El 18 dice que moraban juntas en la casa sin ninguna otra persona. O sea, ellas vivían juntas. Era una especie de, claro, habían salido embarazadas de algún hombre, de una y otra. Entonces, pero nadie vivía con ellas. Eran así, madres solteras, pero vivían juntas. Era un clan ahí raro. Era algo extraño y no habitual. Por eso la Biblia lo destaca así. Pero una noche, una de ellas que había tenido el bebé, se quedó dormida y aplastó al bebé. Yo recuerdo, hermanos, cuando nació Gaby, nuestra primera hija, que lloraba, era muy llorona, hermano. Lloraba, y yo salía a trabajar a las 7:30 y por la noche teníamos todos los días después del trabajo, yo tenía que ir a la iglesia y teníamos culto, así que veníamos del culto a las 10:30 y a las 7:30 había que salir para el trabajo y pues estábamos pues jóvenes pero también cansados, ¿no? Entonces habíamos tenido nuestra primera bebé. Yo le decía, amor, pásala para la cama a ver si se tranquiliza, que no deja dormir, como todos los bebés. Y dice, no, ¿y si nos quedamos dormidos y la aplastamos? Eso me decía. Si nos quedamos dormidos y la aplastamos. Mire, aquí esta mujer, Eva se quedó dormida y la aplastó al niño. Lo asfixió. Porque claro, un cuerpo de una persona mayor con un niño chiquitito recién nacido, pues fácilmente te quedas dormido y lo aplastas. Y dice, no, ¿y si nos quedamos dormidos? Y lo aplastamos, nos ponemos así de lado y lo aplastamos. Yo recuerdo eso porque fue, yo qué sé, yo no estaba pensando en eso.
Pero la mamá sí. La mamá tiene un sentido de protección impresionante, como las gallinas cluecas. ¿A que sí, hermano? Sí, es un sentido innato que debe tener la mamá. Pero esta mujer de la Biblia, que había sido mamá, no lo tenía, hermano. Esta se quedó dormida, le dio igual. Y ahogó al niño, asfixió al niño con su cuerpo, pero dice más. Dice ahí, hermano, que no solamente se acostó sobre el niño, sino que tuvo el egoísmo, la maldad, la mentira ahí encarnada, de que cuando se dio cuenta que el niño se había asfixiado y estaba muerto, cogió al niño y fue a donde estaba la cama de la otra, cogió al niño vivo y se lo cambió por el muerto y se volvió a la cama y se acostó con el vivo, la muy. Terrible, ¿no? Terrible, hermano. Posiblemente quiero pensar que mientras que iba a cambiar el muerto por el vivo, se le salió una lágrima. ¿O no se le saldría nada? Yo creo que sí. ¿O no? Dice, mira, quién sabe, no lo sé. Pero me gustaría pensar que ella algo de sentimiento tenía, pero pareciera que no. Terrible, hermano. Y por la mañana dice, mira, que una era mejor que la otra. Dice que a medianoche una se acordó de que había que darle de mamar. El niño muerto no lloraba, se lo aseguro. Pero ella pensó que el niño necesitaba comer y le quiso dar de mamar y se dio cuenta que el niño estaba muerto. Pero como era de noche y no había luz eléctrica en aquel tiempo, pues no se enteró de que era su hijo. Pero por la mañana, dice la Biblia, cuando fue a ver a su hijo, se dio cuenta que no era ese. Y su mamá sí que conoce el niño, ¿o no? Usted sabe quién es su hijo, evidentemente. Y entonces le dice, ¿qué es? A ver, ese es el mío. Este es el mío. Pero ¿cómo te atreves? ¿Qué es el mío? Que yo lo conozco bien. ¿Qué es el mío? ¿Qué es el mío? Y la mujer que se le había arrebatado el niño vivo, fue al juez de guardia y le dijo, mire lo que está haciendo la mujer, que me ha quitado el niño. Que me ha quitado el niño, porque el suyo se murió. Dice, no, pero ¿quién más había de testigo? No había ningún testigo. Pero ¿quién puede decir que su hijo es el vivo o el muerto? Pues no, porque nosotros vivimos sola. Pero ¿quién es el padre? No, el padre no sabemos quién es. Pero ¿y cómo doy yo fe de que esto es así o no es así? Porque los niños pequeños se parecen. Claro, la mamá los distingue, pero los niños pequeños se parecen. ¿Y ahora qué? Pues yo no sé, al rey. Pero en todo este proceso, la Biblia declara que se evidencia la moral, la espiritualidad de aquella gente. Porque la sabiduría de la Biblia, porque la capacidad de entender evidencia una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, y es su espiritualidad, señores. La espiritualidad, la moralidad, ese tipo de características interiores que definen la calidad de una persona, no es el dinero. Hay gente con dinero que es muy odiosa, que es perversa, que es dañina. Y el dinero no define la moralidad, la espiritualidad, los valores más importantes de la vida del ser humano. No, hermano, lo define la sabiduría. Por lo tanto, cuando hablamos de moralidad, de espiritualidad, necesitamos sabiduría para discernir qué es esto. De esta manera, queridos hermanos, de esta manera comprendemos que aquí se está dando a lugar una realidad impresionante, que la sabiduría deja ver quién somos o quién es. Hay quien se casó sin saber quién era su novio. Hay quien se casó sin saber quién era su novia. Hay quien se asoció sin saber con quién lo hacía. Hay quien, querido amigo, se amistó sin saber quién era la persona a quien le brindaba amistad. Y esto es muy importante, hermano. Diga conmigo, Señor, dame sabiduría.
¿Se está enterando de lo que le estoy diciendo, hermano? Necesitamos dirección de Dios. Necesitamos dirección de Dios, hermano. Necesitamos sabiduría de Dios. Dame sabiduría, Señor, para saber cómo hacer las cosas. Dame sabiduría para saber con quién casarme, para saber una vez que me case cómo tratar a mi cónyuge, cómo amarle, cómo apreciarle, cómo valorarle. Hay detalles importantes, hermano, para descubrir qué hay de verdad. Porque cuando hablamos de sabiduría, hermano, también es una habilidad que nos permite discernir la verdad, conocer qué hay en el fondo, descubrir lo oculto, los secretos, los enigmas que tienen dentro las personas. Porque dentro de las personas es donde está la realidad de quiénes son, no en la superficialidad. Claro, la pastora Moreiva cuando estaba de novia conmigo, yo tenía una apariencia impecable. No me veía lunar de la espalda porque yo iba bañadito, vestido, desodorante, perfume. Y ella veía ese galán, ese hermoso hombre. ¿Ah? ¿Quién iba a saber quién era, hermano? Si yo iba disfrazado. Yo iba, hermano, hecho un pincel. Y llegaba, buenas tardes, estaba muy amable, claro, estaba ahí la mamá. Buenas tardes, ¿está Moreiva, por favor? Muchachos, por favor y todo, increíble. Increíble, hermano. Claro, cuando uno está de novio, te preparas desde la mañana. Los zapatos, tal, todo, afeitadito, bonito, perfumado. ¿Quién va a creer que eres tú? Nadie, hermano. Y así lo llevas hasta el último día de la boda. Y normalmente después de los primeros 6 meses te sueltas el moño. Ya. Barrigón, amarillo, todo. Ya no te echas perfume, ¿sí o no? ¿Ve? Pasa eso, pero ¿quién sabe, hermano? ¿Quién sabe? Terrible, hermano. Terrible. Pero los enigmas que tienen las personas dentro, ¿saben cómo se develan? Con la sabiduría. Y eso estamos hablando del matrimonio, que es muy importante, muy importante. Pero cuando hacemos sociedades y cuando nos toca, hermano, de alguna manera brindar la amistad, terrible. Mira, yo una vez, hermano, confié en un profesor. Tenía un profesor muy serio, el hombre con mucho conocimiento. Y me pareció que era confiable. Y me acerqué al profesor y le dije, profesor, me gustaría tener un ratito con usted, si me permite, para contarle algo. Y le dije, mire, me está pasando esto y esto otro. ¿Usted puede tener un consejo para mí? Y me dijo, no, olvídate de eso. Eso tal. Y me dio el consejo. Pocos días después, estábamos así con los amigos en el patio, los amigos, y de repente dice el profesor, y dígame que vino a contarme todo esto y esto otro y tal. Madre. Y yo quedé así. Ve, hay gente que te ayuda en un momento, pero con poca sabiduría. Entonces tenemos que tener mucho tino para hacer negocios, mucho tino para hacer inversiones, mucho tino para brindar la amistad, mucho tino, hermano, para asociarnos, mucho tino para casarnos. Y ese tino se llama sabiduría. Señor, diga conmigo, Señor, dame sabiduría. Hermano, pero necesitamos sabiduría no solamente para discernir lo moral y lo espiritual. Necesitamos sabiduría de Jesús, sabiduría esta que vivió Salomón, para desentrañar completamente la verdad oculta. Y ahí estaba el rey y las dos mujeres peleándose. Este es el mío, este es el mío. ¿Y ahora qué? No, dámelo a mí, este es el mío, tal. Y el rey Salomón escuchando. ¿El rey Salomón qué? Estaba allí quieto, analizando la situación. ¿Qué acabo de decir? Analizando la situación. Sin desesperarse. Señores, sin desesperarse, el rey Salomón estaba en una posición
de análisis de la circunstancia. Esto es muy importante. No se desespere a emitir un juicio a priori. No se desespere, hermano, a juzgar las circunstancias a la primera. No. Cállese. Cállese. Escuche. Somos una sociedad, hermano, tan locuaz, tan habladora. Somos una sociedad, hermano, que habla tanto y escucha tan poco. Somos una sociedad, hermano, que hablamos hasta por el móvil, que está pendiente de decir algunas cosas porque quiere salir a la palestra. Necesito atención y que todo el mundo me oiga sin ser yo alguien que escucha a los demás. Necesitamos, hermanos, prestar atención a eso. Prestos para oír y tardos para hablar, dice la palabra. Hermano, el rey Salomón tenía la habilidad de poder escuchar. Y necesitamos escuchar, Dios nos dio 2 orejas y una boca. 2 orejas, ¿saben para qué? Para escuchar más de lo que hablamos. Terrible, hermano, lo que hablamos. No paramos. Y hablamos de las personas, y hablamos mal del uno, y en cuanto nos dan la oportunidad hablamos mal del otro, y condenamos, y juzgamos, y señalamos, y hablamos. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Que en las muchas palabras no falta el pecado. Las muchas palabras nos condenan. De las muchas palabras tendremos que dar cuentas. Y el rey Salomón, hermano, nos da sabiduría al entender de que antes de emitir un juicio, antes de considerar una circunstancia, antes de valorar un negocio, antes de hacer cualquier cosa, necesitamos esperar. ¿Necesitamos qué? Espérate. No te lances en lo que no tienes experiencia. No comiences a hacer nada sin escuchar, sin atender, sin analizar, sin crear, hermano, una conciencia de que lo que tiene que suceder debe esperar. Espera un momento. Y el rey Salomón esperó. Pero fíjese lo que dice, se lo quiero leer textualmente, porque dice así, que así hablaban delante del rey. Entonces, en el versículo 23, yo quiero que lo pongamos en la pantalla. Dice, el rey entonces dijo, atención a esto, hermano, miren la pantalla. El rey entonces dijo, ¿qué dijo el rey? Esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no más, el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Esto me suena que ya lo habían dicho. Evidentemente lo habían dicho. Las mujeres habían dicho esto ya. Pero el rey está reflexionando y repitiendo lo que habían dicho. ¿Sabe qué está haciendo? Examinando, analizando el hecho. Analizando el hecho. Pero nosotros podemos preguntarnos, hermano, en nuestra sociedad, ¿por qué el rey está repitiendo? Porque quiere darse cuenta. Señores, el rey Salomón, sabio, quiere darse cuenta de lo que está pasando. Él lo quiere analizar y por eso lo repite. Tiene un tiempo de examen, tiene un tiempo de análisis. ¿Quieres salir conmigo? Ay, sí, yo salgo contigo. Espérate. ¿Con quién vas a salir? Dame un beso. No, te doy 2 besos. No, espérate, no sueltes a la primera. No sueltes el beso a la primera. Espérate. Sé consciente de lo que vas a hacer. Busca dirección del Señor. No te vayas a vivir con cualquiera a la primera. No te cases a la primera. Hermano, por favor, no hagas negocio a la primera. No tomes decisiones para hacer lo que aparentemente está bien a la primera. Consulta al Señor, analiza la situación. Es sabiduría de parte de Dios. Sabiduría de parte de Dios. El rey pensó y dijo, esta dice esto, esta dice aquello. Voy a pensar. ¿Cuántos errores, hermano, hemos cometido por no pensar? Cuántas veces, hermano, pienso, si me hubiese parado a pensar mejor, lo hubiera hecho tan bien, pero no me paré a pensar. Y cogí el camino más rápido. ¿Y qué? Peor. Para encontrar la madre verdadera. Para encontrar, hermano, la verdad oculta. Salomón necesitó considerar lo que había. La iglesia, hermano, debe considerar sus acciones. Y hoy más que nunca como iglesia, hermano, como iglesia, necesitamos considerar las acciones que hemos venido tomando por años y
considerar, estudiar, analizar y mejorar. Porque nosotros somos, hermanos, la respuesta a esta sociedad. Tenemos al Señor y tenemos la sabiduría. Y deberíamos, como personas, como familias, como empresarios, como gente de bien, como trabajadores, como estudiantes, como hijos, padres, madres, hermanos, necesitamos, hermanos, presentar una defensa clara a nuestra sociedad. Entonces Salomón escuchó y analizó. Traedme la espada. ¿Qué dijo? Traedme la espada. Y las mujeres dijeron, ¿qué? La espada. El rey está pidiendo la espada. La espada. Y le dieron a Salomón la espada. Y tenía en la mano la espada, hermano. Y dijo, partir por la mitad al niño. Saben, queridos hermanos, en la Biblia cuando se habla de espada, se habla de la palabra de Dios. Siendo un prototipo, siendo un tipo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. ¿Dice sí o no? La Biblia dice claramente, hermano, que la espada del Espíritu, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra para discernir el alma y el espíritu, que penetra, hermano, que discierne hasta los tuétanos, que encuentra penetrar las entrañas y discierne lo más profundo del ser humano, la verdad intrínseca, que se mete hasta el fondo. ¿Hasta dónde se mete la espada? Hasta el fondo. Ahí está el torero, hermano. Y está señalando al corazón. Está señalando al corazón. ¡Tras! El torero, si es efectivo, hermano, no va a fallar y va a apuntar a que penetre hasta lo más hondo. Pero la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La Biblia dice claramente, hermano, que los ángeles tenían una espada desenvainada en la entrada del huerto del Edén. Porque la palabra de Dios, hermano, es quien abre la compuerta de la bendición para disfrutar de todos los beneficios de Dios. Y esta misma palabra, cuando hay pecado, también la cierra. Cierra la oportunidad de disfrutar de los beneficios de Dios. Es por eso que ante la palabra de Dios, hermano, nosotros tenemos que entender, tenemos que abrir nuestro corazón, dejar que nos discierna, porque es el espejo que nos permite ver la realidad del alma. El rey dijo, traedme la espada. Y trajeron la espada al rey y dijo, abrid al niño por la mitad. ¡Qué horror, hermano! Tanta sabiduría tenía que iba a matar al niño. No, él no tenía la intención de matar al niño. Él quería descubrir lo que había en el corazón. Porque la espada, hermano, la espada no tiene el propósito de matar. Tiene el propósito de advertir, de orientar, de corregir. La última acción que comete la espada es el matar. Pero es la última opción. Y aquella espada no era para matar. Aquella espada se levantó para hacer juicio. Aquella espada se levantó para advertir acerca de la verdad. Y así viene la Biblia para nosotros. Algunas veces nos sentimos incómodos cuando hablamos la palabra de Dios, cuando nos sentimos juzgados por la palabra de Dios. Pero es para nuestro bien, porque hay alguien sobre quien cayó el juicio de la espada. Y lo quiero leer con ustedes, hermano. Lo quiero leer esta mañana porque hay alguien contra quien se levantó la espada para herirle, y está en el libro del profeta Zacarías. Vamos a verlo, hermano. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tremenda cosa esta. Permitirme buscarlo aquí, que no los veo en mis notas pequeñas. Oh, bendito el nombre del Señor. Capítulo 13 del libro de Zacarías, versículo 7. Mirar este versículo impresionante.
la espada levantada, dicen, levántate. ¿Qué dice? Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Saben de quién está hablando? De Cristo, el pastor de los pastores, hermano. Sobre él cayó la espada del juicio. A él le separó, hermano, el corazón. Él entró aquella daga terrible por el costado. Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por abatido de Dios, por herido de Dios. Mas él, hermano, pagó el precio de nuestro pecado. En Jesús, hermano, se cargaron todos los pecados de la humanidad. Se cargó toda nuestra condenación. Pero el rey Salomón levantó la espada contra el niño. Y entonces cuando la espada se levanta, atención, cuando la espada se levanta, penetra hasta el más sentido del interior del ser humano. Y es allí donde la madre sale, donde sale la verdad. Y dice la palabra que cuando el rey iba a dictaminar aquella sentencia, las entrañas de la madre verdadera se conmovieron. Mire lo que dice ahí, hermano. Impresionante, me gusta esto. Me gusta mucho esto. Dice el rey, entonces, y trajeron al rey, traedme una espada, y trajeron al rey la espada. Enseguida el rey dijo, partid por en medio al niño vivo, y da la mitad una y la mitad la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Había algo dentro de la mujer, dijo, necesito proteger a mi hijo aunque lo tenga esta ramera. Necesito cuidar a mi hijo, da igual que se lo quede, pero que no lo maten. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Se llama escoger el mal menor. Escoger, proteger la vida. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Se llama mejor él que mi posición. Mejor entregar mi gusto para que él viva. Mamá, necesitamos que nuestros hijos vivan. Necesitamos iglesia, necesitamos que nuestra sociedad viva. Y esto, ¿cómo lo hacemos, pastor? ¿Cómo hago que mis hijos reciban la vida? Cuando yo estoy dispuesto muchas veces a renunciar a lo que quiero. Señores, cuando yo estoy dispuesto muchas veces a renunciar a lo que quiero, entonces genero vida para los que están a mi alrededor. Lo peor que puede suceder dentro de la casa, de la crianza de los hijos, es que haya un egoísmo galopante en sus padres, en sus hermanos, en sus hijos. El egoísmo destruye nuestra familia, señores. Cuando yo soy el macho de la casa y quiero que mi comida esté a la hora, no importándome el esfuerzo que tiene mi esposa. Cuando yo quiero que se hagan las cosas a mi manera, porque no me importa lo que opina mi esposo. Cuando mi madre tiene que hacer lo que yo le digo. Cuando mi padre tiene que hacer lo que yo le digo. No, señores. El egoísmo destruye nuestras familias. Tenemos que comenzar a amarnos. Tenemos que comenzar a amarnos porque el amor y la entrega genera vida. Y aquella madre conmovida en sus entrañas, porque sabía que si ella se quedaba con la mitad del niño, posiblemente su orgullo estaría alto. Pero ella dijo, no, yo lo entrego. ¿Yo lo qué? Yo lo entrego. Esta es la actitud del Padre Celestial, hermano. Yo entrego a Cristo y si ellos quieren creer, que crean. Yo lo entrego. Yo hago mi parte. Yo entrego mi vida. Jesús, hermano, dijo en el Getsemaní, dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero yo quiero hacer tu voluntad y no la mía. Cuando hay entrega, cuando hay consideración, hermano, capacidad de poder decir, le entrego mi vida, se genera, hermano, la respuesta de parte de Dios. No hay respuesta de Dios, no hay felicidad, no hay dicha, no hay realización si no hay entrega.
Usted quiere salvar su matrimonio, comience a quebrarse. Usted quiere salvar, hermano, su familia, comience a quebrarse. Comience a entregar. No, pero es que yo tengo la razón. Si usted defiende la razón, puede estar haciendo daño a sus hijos. Yo espero que me estén entendiendo, hermano. Yo de verdad te espero esta mañana que el Espíritu Santo me ayude a poder dar entendimiento al respecto de esto que es sabiduría. Una mujer diciendo: yo entrego mi parte. No lo abras por la mitad. No lo mates. Yo entrego mi parte. El cielo como juez necesita ver tu entrega. Hermano, hermana, el cielo necesita ver tu entrega. Porque repito ya por varias veces, hermano, si no hay entrega, no hay futuro. Usted, para tener la gracia de Dios, la bondad de Dios, la respuesta de Dios, necesita entregar. Y allí, hermano querido, allí, mi hermana querida, es donde Salomón se sonríe. Allí es donde el juez, hermano, en su trono, con la espada levantada, la espada de juicio levantada, de repente la espada baja. La espada baja, y ¿sabe qué hace Salomón? Sonríe y dice: ya sé quién es la mamá. Ya sé a quién le voy a dar el niño. Ya sé a quién le voy a otorgar las multitudes. Ya sé al líder que lo voy a multiplicar. Ya sé al esposo que le voy a dar felicidad con su esposa. Ya sé la madre que le voy a dar a su familia. Ya lo reconocí porque está dispuesta a entregar. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aleluya! Baja la espada y dice: dale el niño a esta. No se muevan, hermano, no se muevan. Dale el niño a esta. Dale el niño a esta, porque esta es la verdadera madre. Y la madre, hermano, cogió a su niño. Y yo que creí que lo iba a perder. Yo que creí que lo iba a perder. Mi niño, al fin en mis brazos. Mi niño. Hermano, usted se puede imaginar cómo salió aquella madre del palacio real. Usted se puede imaginar, hermano, la sensación después que estuvo a punto de ver a su hijo abierto por la mitad y que entregó su parte. Jesús dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede llevar fruto. El pasaje termina diciendo todo Israel: qué sabiduría le ha dado Dios a Salomón. Qué sabiduría le ha dado Dios a Salomón. Pero, hermano, quiera Dios que nuestros hijos, que nuestra familia, que nuestra sociedad pueda ver la sabiduría en la iglesia, en ti. En ti, joven. No necesitas ser adulto, no necesitas ser viejo, no necesitas ser mayor para tener sabiduría. Lo que necesitamos es pedirle a Dios. Diga conmigo: Señor, dame sabiduría para poder entregar. ¿Usted me ha entendido esta mañana? Hermano, Jesús es la sabiduría más importante que tenemos. Póngase en pie, por favor. Y Él lo dijo. Él lo dijo. Y esta mañana se exige de nosotros, hermano, que cumplamos toda sabiduría. Se exige de nosotros que podamos entregar, que podamos, hermano, abrazar la sabiduría de Dios y comenzar a vivir una vida consona con la palabra. Comenzar a romper nuestros esquemas personalistas y comenzar a entender, hermano, que hemos recibido la gracia de Dios para compartir, para discernir entre el bien y el mal. Que hemos recibido, hermano, la gracia de Dios para poder vivir conforme a su palabra. Que hoy más que nunca, hermano, necesitamos esa sabiduría
para desentrañar cantidad de cosas que no podemos comprender porque no lo tenemos a nuestro alcance personal. Porque esa sabiduría en nosotros hará que el mundo le adore. Hará que el mundo le adore, que le diga: Señor, tú eres grande. Tú eres dueño de sabiduría y de gracia, de amor y de bendición. Y yo te necesito. Cierre sus ojos conmigo, por favor. Sabe, hermano, que Dios nos ama tanto que se entregó y nos enseñó a eso. Se entregó. Y yo me pregunto hoy, hermano, ¿te das cuenta de esa necesidad? Yo me pregunto hoy, hermano, ¿quieres recibir de Dios a Jesús, el autor, la persona que encarna, que es la sabiduría de Dios? Tienes necesidad en tu interior, hermano, de cumplir con Él, de poder vivirle a Él, de sentirle, de ahondar en Él. Cuando leo este pasaje, hermano, y me doy cuenta de cada detalle, me impresiona ver cómo Dios nos ama tanto y quiere ayudarnos. Y Él te puede ayudar, porque lo dice: si alguno está falta, pídamela, pídamela. Y hoy juntos, hermano, yo quiero invitarles a que podamos hacer una oración juntos. Cierre sus ojos y diga conmigo: Padre Celestial, en esta mañana venimos a ti porque te necesitamos. Ahora te pedimos sabiduría. Queremos vivir conforme a tu palabra. Queremos servir. Queremos saber. Queremos honrarte. Queremos, Señor, ser tus hijos y en ello realizarnos, vivir felices en nuestra casa. Ayúdanos, danos tu sabiduría, danos tu sabiduría.